Gracias al Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Este es el día de hoy, es un día de ayuno y oración. Estamos en ayuno desde las 00 horas del día de hoy, domingo, y vamos a continuar hasta las 8 de la noche. Ustedes están invitados a venir al programa que empezará a las 2 de la tarde el día de hoy, con toda libertad. Es un día especial, el primer ayuno del año de nuestra iglesia que hemos organizado, y estamos muy expectantes de lo que Dios va a hablarnos, a decirnos en este día. Si usted se olvidó que era día de ayuno y tomó su desayuno en casa, no se preocupe, puede acoplarse al programa, no almorzar, dejar el almuerzo para otro día, para mañana, y hoy día entonces continuar con el ayuno. Si usted quiere venir al programa de ayuno en la tarde, aunque no esté de ayuno, lo que queremos es abrir las puertas del templo a toda la iglesia para buscar al Señor. Va a ser una tarde muy bonita, hasta las 8 de la noche, que va a terminar con la ceremonia de bautismos. Un grupo de hermanos de casi 13 hermanos, 13, 14, van a pasar por las aguas del bautismo el día de hoy. Entonces, es una fiesta para la iglesia. Amén. Le animamos a acompañarnos. También nos gustaría dar la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera o por segunda vez. Pueden levantar su mano si usted está por primera o segunda vez con nosotros. Queremos verle. Levante la mano. ¿Alguna visita en esta mañana? Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más que nos visita por primera o por segunda vez? Tenemos una persona que nos está visitando. Démosle un fuerte aplauso por su visita con nosotros. Gracias al Señor. Bien, vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy, continuando con nuestro estudio de Proverbios, que está siendo de mucha bendición. Vamos a mirar ahora Proverbios capítulo 16, los versículos del 1 hasta el 9. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana bajo una pregunta. La pregunta es, ¿estoy dejando que Dios actúe en mi vida? Porque muchas veces nosotros podemos ser el tropiezo para que Dios actúe en nosotros. Dios quiere actuar, Dios quiere manifestarse de cierta manera en nosotros, pero a veces nosotros somos el tropiezo. Por eso que la pregunta creo que es válida. Y a la luz de Proverbios capítulo 16 del 1 al 9, vamos a tratar de responder esta pregunta. Leamos el pasaje de Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, que no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este es uno de las pocas secciones en la Biblia donde varias veces se repite la palabra Jehová. Si tú has prestado atención a la lectura, te habrás dado cuenta que con la excepción del versículo 8, en todos los versículos se repite la palabra Jehová. Y eso es muy probablemente porque el proverbista quiere dar a conocer en esta sección que Dios tiene una forma de actuar en la vida de las personas. El proverbista lo que quiere señalar, quiere reiterar la presencia de Dios como un Dios soberano en todo el mundo, en todo el acontecer
y de manera particular en la vida, y por qué no decirlo, en la vida del cristiano. Sabemos que los proverbios fueron escritos para todas las épocas, aunque fueron escritos específicamente a un joven israelita que vivía bajo la ley de Moisés. Esa era la intención de los proverbios. Pero en este pasaje vamos a encontrar una serie de acciones que Dios mismo va a manifestar, que Dios va a revelarse, específicamente 6 acciones, donde nosotros debemos considerar si estamos dejando que Dios actúe de esta manera en que se revela en este pasaje en cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros somos el impedimento para el actuar de Dios. Dios quiere hacer algo grande en nosotros, pero el mayor obstáculo no es Satanás ni es el mundo, el mayor obstáculo somos nosotros mismos, con nuestra naturaleza de pecado, nuestra carnalidad, nuestra inclinación a lo malo, y nosotros nos convertimos en una barrera para que Dios actúe en nuestra vida. Así que la pregunta de esta mañana es si estoy dejando que Dios actúe en mi vida. ¿Cómo se presenta a Dios en este pasaje? En primer lugar, encontramos que Dios es quien dispone las cosas. El versículo 1 de nuestro pasaje dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Parecería que lo que el texto dice es lo contrario a lo que estamos afirmando, porque estamos afirmando que es Dios quien dispone todas las cosas, pero aquí el texto dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero el sentido de esa frase cambia con la segunda parte del versículo 1, cuando dice, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Ahora, esta versión que tenemos en nuestra Biblia tal vez no nos permite entender muy bien a qué se está refiriendo el sabio Salomón cuando dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. No nos aclara mucho. Cuando vamos a otra versión de la Biblia, encontramos que se traduce este texto de la siguiente manera. Los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Entonces, ahora sí toma sentido el texto, ¿verdad? Porque lo que Salomón está queriendo decir es que Dios es quien finalmente debe disponer el acontecer en la vida de una persona. Tú puedes hacer planes, y está muy bien hacer planes, pero tienes que entender que tus planes tienen que estar sometidos a la voluntad del Señor, porque finalmente Dios es quien dispone. Hay un refrán muy popular que seguramente lo conoces, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Y ese refrán, de alguna manera, tiene mucha relación con el versículo 1 de Proverbios capítulo 16. Porque la tendencia del ser humano el día de hoy es a planificar y pretender ordenar nuestros destinos, olvidando que Dios es quien tiene la palabra final. Vuelvo a repetir, no está mal hacer planes, no está mal ser organizado, no está mal planificar las cosas. Imaginan ustedes si nuestra iglesia no fuera una iglesia organizada, no fuera una iglesia donde se planifican las cosas, sería un caos, sería un desorden total. Pero aún la planificación tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, porque Dios es el que dispone todas las cosas. La palabra final la tiene Él. Cuando vas al libro de Jeremías, que está ahí en pantalla, el profeta dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. El profeta está dejando claramente que nadie, ningún ser humano, puede pretender ser señor en su camino. Tenemos que aprender a dejar que Dios tome control y que su voluntad se exprese por medio de su soberanía cuando tú y yo planificamos algo, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras vacaciones, nuestras actividades profesionales, cualquier cosa, por más pequeña que parezca,
tenemos que entender que Dios es quien tiene la palabra final. Vuelvo a repetir, no está mal planificar, no está mal organizar. A veces nosotros como iglesia tenemos que planificar 1 o 2 años con anticipación. Y no está mal planificar. Ustedes saben que yo tengo por costumbre en el mes de septiembre, octubre, ya pensar en los temas de predicación para el año siguiente. Quiere decir que los temas de este año están planificados desde el mes de septiembre del año pasado. Pero eso no quiere decir que en el camino haya que hacer un cambio, porque la palabra final la tiene el Señor. Estamos llamados a organizarnos, a planificar con excelencia, porque es para el Señor. Y eso fue lo que pasó hace unas semanas cuando teníamos planificado desde el mes de septiembre predicar sobre la eutanasia, pero debido a la situación del país con los huaicos, con los ríos que se desbordaban y la tragedia que estaban viviendo mucha gente, cambiamos el tema de predicación ese domingo porque así Dios lo fue disponiendo. Y uno tiene que ser sensible a entender la voluntad del Señor. No está mal planificar, no está mal organizar. Y a veces los pastores, ¿verdad? Que somos invitados a predicar, a enseñar dentro del país o fuera del país, vienen invitaciones hasta con 1 año de anticipación. Y a veces cuando vienen invitaciones con 1 mes, uno tiene que decir no, como sucedió una vez, ¿no? El año pasado me invitaron para ir a Ecuador a dar una conferencia, me avisaron un par de meses antes y yo tuve que decir, lo siento, no puedo ir porque ya tengo organizado trabajo en la iglesia. Y entonces ellos tuvieron que hacer la invitación para el siguiente año, ¿no? Y yo siempre les digo, inviten con tiempo, porque uno se organiza, uno planifica, pero aún en medio de esa organización, quien tiene la palabra final es Dios. Y cualquier cosa que tú hagas en tu vida, por más pequeña o insignificante que parezca, tienes que aprender a someter tus planes a la voluntad de Dios. Porque como hemos orado hace un momento, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y habrá algo que tú planificaste que a lo mejor en el camino el Señor te muestra que no es lo que tienes que hacer y tendrás que cambiar de rumbo. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 13 al 15? Si puedes buscar en tu Biblia. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. Es muy aleccionador lo que el Señor allí nos presenta en este tema. Santiago capítulo 4, versículo 13, en adelante va a decir, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es que es la voluntad de Dios, es lo que Santiago nos está diciendo. A veces hay hermanos que nos dicen, pastor, el otro fin de semana vamos a celebrar una reunión y queremos que usted predique. Entonces yo le digo, ya hermano, encantado. Si es la voluntad del Señor, ahí estaremos. Y algunos me miran así medio raro como diciendo, ¿cómo que si es la voluntad del Señor? ¿No? ¿Va a ir a predicar o no va a ir a predicar? Sí, yo tengo la disposición de ir a predicar. Tengo la disposición de ir a la invitación que me hacen. Pero tú no sabes qué puede pasar en el camino y a lo mejor el Señor te dice no. No es que uno no quiera, sino que uno aprende a someter todo a la voluntad del Señor. Por eso que Santiago dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entender que todo está bajo la voluntad de Dios, porque finalmente Dios es quien dispone las cosas. Cuando dice que muchas veces nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, eso es cierto. La vida es como la neblina, que está y luego se desaparece. Ahora que salíamos temprano con mi esposa para venir a la iglesia a las 6:15 de la mañana que salíamos de casa, al salir del garaje vi que el cielo estaba cubierto de neblina en San Borja, una neblina fuerte, densa, ¿no? Pero con las horas, esa neblina va a ir desvaneciéndose y los rayos del sol, tímidamente o un poco más fuerte, van a prevalecer.
La palabra dice que nuestra vida es así, como la neblina que se desvanece. Entonces yo tengo que aprender a someter mi vida y mis decisiones en cualquier área de la vida, someterla a la voluntad del Señor. Porque nuestra vida puede desvanecerse como la neblina. Les confieso que en este punto podríamos hablar aún más, pero tengo que avanzar con el mensaje. Lo segundo que encontramos en el pasaje es que Dios es quien juzga. De acuerdo a Proverbios capítulo 16, versículo 2. Es Dios el juez de todas las cosas. Dice Proverbios 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son correctos en su criterio, en su propia opinión. Nadie muy difícilmente reconoce que se equivoca. Pero dice el texto que el Señor es el que pesa los espíritus. ¿De qué está hablando? Que el Señor es el que emite juicio finalmente. El énfasis está en el Dios que juzga el caminar del hombre que le parece derecho. El caminar del hombre que le parece correcto y que a lo mejor no es el camino correcto. ¿Cuánta gente hay que piensa que porque está transitando de cierta manera en la vida, Dios quiere que transite y no se da cuenta que está equivocado? Y tiene que venir el Señor y emitir su juicio. El libro de Proverbios en el capítulo 14, en el versículo 12, lo tienes en pantalla, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino que ¿qué? De muerte, que lleva a la muerte. Hay mucha gente que cree que está caminando bien, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, pero dice que el fin es un camino que lo va a llevar a la muerte. Porque vivimos en una sociedad que quiere vivir a su propia manera, que quiere vivir la vida de acuerdo a sus propios criterios. Hay una canción, que seguramente tú la has escuchado, de Frank Sinatra, que se titula My Way, a mi manera. La cantó una cantante argentina hace algunos años, se la popularizó, y esa canción básicamente lo que dice es de que una persona puede vivir la vida a su manera sin que nadie le juzgue, descartando a Dios totalmente. Nadie tiene que decirme cómo vivir la vida, y eso es muy típico de una sociedad posmoderna como la que estamos viviendo en nuestros tiempos. Vivir bajo el criterio humano, descartando el criterio de Dios, es fatal para cualquier persona. Lo voy a volver a repetir. Vivir bajo el criterio del hombre, descartando el criterio de Dios, es fatal para cualquier persona. Tú no puedes vivir al margen de Dios porque Dios te va a juzgar. Él pesa los espíritus. Otra versión va a decir en Proverbios 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Él pone en balanza tus actos. Él pone en balanza tu vida. Y finalmente Dios se va a levantar como el juez que va a juzgar tu corazón. Ahora, en este punto es bueno preguntarnos entonces, si Dios es el que dispone todas las cosas y Dios es el que juzga todas las cosas, como estamos viendo, ¿estoy dejando que Dios actúe en mi vida para que su juicio sea un juicio favorable en mí? ¿De qué manera me estoy conduciendo en esta vida? ¿Estoy entendiendo que Dios es un Dios soberano y que tiene control sobre mi propia vida? ¿O estoy manejando mi vida a mi propio criterio? Estoy manejando mi vida de acuerdo a mis propias convicciones, no dejando que Dios intervenga en mí. Es una pregunta muy válida que debemos hacernos. La tercera forma como Dios se presenta en este pasaje es como el Dios quien posee todo. Dios es quien posee todas las cosas. Él es el dueño. Él es el poseedor de absolutamente todo lo que existe. Mira el versículo 3 y 4 de Proverbios 16.
El proverbista va a decir, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Este es un texto un poquito controversial, podríamos decir, porque podríamos llegar a pensar que Dios ha decidido quién va a ir a la condenación, porque si dice allí en el versículo 4, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío, al pecador para el día malo, entonces podríamos pensar de que Dios es el que elige para condenación. No es así. El versículo 4 empieza afirmando que todas las cosas han sido hechas por el Señor para Él mismo. Y eso nos habla de su soberanía. Eso nos habla de que Dios es el dueño de todas las cosas y que nada de lo que sucede sucede sin que la voluntad de Dios lo permita, como ya lo explicamos alguna vez desde este mismo púlpito. Por otro lado, lo que el proverbista dice es que aún, como dice en la última parte del versículo 4, aún al impío lo ha hecho para el día malo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el proverbio diga que Dios ha hecho al impío para el día malo? No se refiere al hecho de que Dios conscientemente elige a alguna persona para condenarla. Yo voy a elegir a algunos para que sean salvos y a otros para que se condenen. Dios, la elección de Dios que existe en la Biblia y que es una doctrina, no funciona de esa manera. No es que Dios elige a algunos para salvarlos y elige a otros para condenarlos. No. Hay que entender la predestinación y el concepto de la elección dentro del contexto del carácter de Dios. Y una de las cosas que nos muestra el carácter de Dios es que Dios es un Dios que lo conoce todo. Eso es lo que se llama en teología la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Él no hay nada oculto. Él conoce todas las cosas. Entonces, cuando dice el proverbio que aún al impío para el día malo, el Señor ha hecho esas cosas, lo que está diciendo es que Dios conoce anticipadamente quién por su propia decisión va a decidir rechazar a Dios, va a decidir ser un impío, ser un pecador. Y lo único que hace Dios es tomar a esa persona y ponerla dentro de su plan general para la humanidad. No es que Él dice, yo voy a elegir a fulano o a sutano para que hagan esto y se condenen. No. Es la libertad del hombre, la propia decisión humana que te lleva a aceptar a Cristo o a rechazarlo. Y cuando tú decides rechazar a Cristo, entonces Dios toma esa decisión que tú has hecho y la encaja dentro de sus planes. ¿Te acuerdas el caso de Judas? ¿Verdad? No es que Dios dijo, bueno, vamos a elegir a Judas para que él traicione a Cristo y por lo tanto sea condenado. No. Dios en su presciencia, en su preconocimiento, sabía que Judas, por voluntad humana, iba a traicionar al Señor. Entonces lo único que hace es toma a Judas dentro de su plan general. No es que Dios elige a alguien para el día malo. Lo que el texto está reflejando en el versículo 4 es que todo encaja dentro de la soberanía de Dios. Por otro lado, lo que el proverbista dice es que si dejamos todo en las manos de Dios, nuestros proyectos se van a hacer realidad. Encomienda a Jehová tus obras, dice el versículo 3, y todos tus pensamientos serán afirmados. Esta palabra encomendar significa entregar. Y lo que el proverbista está diciendo es que debemos entonces entregarle al Señor nuestras obras, todo lo que somos, todo lo que tenemos, y nuestros pensamientos serán afirmados, es decir, nuestras convicciones serán afirmadas. Él se va a hacer cargo de cada una de ellas y nuestros proyectos se van a hacer realidad si aprendemos a someterlos bajo la soberanía de Dios. Todo este pasaje de Proverbios 16 tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 24, que lo tienes ahí en pantalla? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es posesión de Dios.
todo le pertenece a Él. Y volviendo al concepto que hemos explicado acerca de la salvación y que Dios no elige para condenación, encontramos que la palabra del Señor nos va a decir que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta por qué Dios no elige para condenación? Pedro va a decir que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta mañana tú tendrás la oportunidad de decidir si procedes al arrepentimiento, si cambias la actitud de tu corazón. Tú tendrás la oportunidad de entender que dentro de la soberanía de Dios, Dios te da la libertad de elegir seguir al Señor y aceptar a Cristo en tu corazón. No es que Dios te elige para condenarte. Dios está esperando que tú tomes una decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Y serás responsable por la decisión que tú tomes. Por eso que la palabra nos dice que el Señor no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cuarta figura que aparece de Dios es un Dios que infunde temor. Un Dios que infunde temor. Si tú lees el versículo 5 y el versículo 6, dice allí: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí encontramos a un Dios como aquel que infunde temor con el propósito de que la persona se aparte del mal. Aquí no está hablando de un temor que significa miedo. Está hablando de un temor que tiene que ver con comprender la reverencia que toda persona debe tener delante del Señor. Pero es interesante que empieza el versículo 5 hablando nuevamente del tema del orgullo, que ya hemos desarrollado en las semanas anteriores, ¿verdad? Vimos cómo entre las cosas que Dios aborrece está los ojos altivos, el corazón orgulloso, el corazón soberbio. Proverbios 8:13 lo va a volver a decir. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Se está señalando que es abominación al Señor el altivo de corazón, el de ojos orgullosos. Pero es interesante que se añade algo más en Proverbios capítulo 16 en el versículo 5, porque la segunda parte dice: ciertamente no quedará impune. Porque la palabra de Dios está diciendo que aquel que actúa de manera orgullosa va a merecer el castigo de Dios, va a merecer el juicio de Dios. Y hemos desarrollado abundantemente el tema del orgullo las semanas pasadas. Pero luego de hablar del orgullo pasa el tema del temor del Señor, que es lo que finalmente hace que el hombre se aparte del mal, tal como ahí lo señala. Cuando tú entras en la presencia de Dios en oración y entras consciente de lo que significa orar al Señor en adoración, y hoy que estamos en un día de ayuno, es un día especial que hemos separado para buscar al Señor. Una de las cosas que tú vas a experimentar cuando te acercas al Señor en oración es el temor a Dios, es la reverencia a Dios. Si tú entras en la oración y hablas con Dios como hablas conmigo, o con cualquier vecino, o con cualquier hermano, no vas a ser capaz de descubrir el temor del Señor, que se expresa en la reverencia a Dios. Tenemos que entender que cuando nos acercamos a la oración, es importante preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, preparar nuestras palabras y no repetir lo que normalmente repetimos cuando oramos, porque si no hacemos de la oración un rezo. Y cuando hemos caído en hacer de la oración un rezo,
perdemos el sentido del temor a Dios. Cuando hemos tenido nuestros conciertos de oración, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos es una pausa para escuchar al Padre. Porque estamos acercándonos al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de la Iglesia. Y no podemos acercarnos livianamente. Es Dios mismo quien va a infundir ese temor en tu corazón cuando tú te acercas a Él, dejando que Él actúe en tu vida, aún en tus momentos de oración y en tus momentos de adoración al Señor. El texto dice en el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Y uno se aleja del mal cuanto más obedece a Dios y cuanto más conoce a Dios. ¿Te acuerdas del profeta Isaías? Él toma conciencia de ese Dios reverente, santo, e inmediatamente es consciente de su pecado. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos!, dice él. El estar en la presencia de Dios te hace consciente de tu propio pecado. Y los conceptos de misericordia y verdad que aparecen en este versículo no son nuevos. Algunos traducen como misericordia y caridad o misericordia y amor. Tú sabes que la misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos, el castigo que merecemos. Dios es misericordioso con nosotros, pero la verdad, la caridad y el amor deben ir junto con la misericordia. Ambos tienen que caminar de la mano. Yo no puedo ser solamente portador de la verdad y no tener misericordia. Tampoco puedo ser solamente misericordioso y no hablar la verdad. Las dos cosas van de la mano. Entonces, cuando tú entiendes esto, es porque estás dejando que Dios actúe con su temor reverente en tu vida. Y tomas conciencia y te pones a pensar que Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Que Dios es santo y tú eres pecador. Que Dios es incorruptible y nosotros somos corruptibles. No nos acerquemos a Dios como si se tratara del vecino o del amigo o de un familiar. Pensemos en la importancia de la reverencia que tiene que haber cuando nos acercamos a Él. En quinto lugar, encontramos en el texto que Dios es quien se agrada de nosotros. ¿Sabías eso? Qué lindo es esto. Saber que hay momentos en que Dios nos mira con agrado y nos mira como hijos y dice, qué bueno que mi hijo está caminando bien. Qué bueno que mi hijo está viviendo en santidad. Dice el versículo 7 y 8, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y aquí es bien interesante estos dos versículos, porque lo primero que el versículo 7 afirma es que Dios puede agradarse de los caminos tuyos. Dios puede sentirse contento cuando ve que sus hijos caminan correctamente y en santidad. Y tanto es así que aún a sus enemigos hace estar en paz con él, dice el texto. Cuando nuestro caminar es recto delante de Dios, Dios se agrada de ese caminar y hace que nuestros enemigos nos permitan vivir en paz y poder caminar en la vida tranquilamente. Ahora, el versículo 8 parece no encajar en este pasaje. Es el único versículo donde no aparece la palabra Jehová de estos 9 versículos. Y parecería que no encaja. Pero en realidad sí tiene relación, porque el versículo 8 está tocando el tema de la justicia y el tema del derecho. Y cuando un cristiano camina en justicia y camina derecho, Dios se agrada de ese cristiano. Dios se agrada de ese hijo de Dios. Por eso es que tiene relación. Son aspectos de nuestra vida que deben ser agradables al Señor. Y hay una realidad que muestra claramente este versículo. Es mucho mejor
tener poco justamente, de manera justa, que tener mucho injustamente. Y claramente el Señor así lo está señalando. En el Salmo 37, el salmista va a decir, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y Proverbios capítulo 15, en el versículo 16, nuevamente el proverbista certifica esto que está diciendo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra del Señor? Que es mejor tener poco y haberlo ganado de manera honesta que tener mucho y vivir afligido y turbado. En estas semanas estamos viendo cómo políticos de nuestro país están siendo descubiertos en casos de corrupción y de coima. Yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que estos políticos, por más que tengan las cuentas llenas, ahora que la justicia los está buscando, ¿tú crees que pueden vivir en paz? ¿Tú crees que pueden estar tranquilos? ¿Tú crees que la familia Toledo o la familia Humala que están siendo investigados con aparentes indicios claros de corrupción, pueden estar tranquilos? La palabra del Señor dice claramente, mejor es lo poco, pero con el temor de Dios, que el gran tesoro donde hay turbación. Y esto tiene que llevarnos a entender en este tema que Dios quiere agradarse aún de la forma práctica como nosotros ganamos nuestro sustento. Finalmente, Dios se presenta como el que rectifica. Dios es quien rectifica nuestros caminos. El versículo 9 de Proverbios 16 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y si hay algo que necesitamos que el Señor haga con nosotros es que rectifique nuestros caminos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces caemos en lo que Proverbios ha dicho. Empezamos a caminar en nuestra propia opinión. Dejamos a un lado la voluntad de Dios. No aceptamos la soberanía de Dios y hacemos las cosas, como dice Frank Sinatra en su canción, a mi manera. Y entonces Dios tiene que venir y rectificar nuestro camino. Tú entiendes el concepto de rectificar, ¿verdad? Hay motores que necesitan ser rectificados. ¿Qué significa rectificar? Cuando tú rectificas un motor, estás corrigiendo aquello que estaba mal en ese motor. De la misma forma, cuando dice que el Señor endereza tus pasos, Él dice que Él está corrigiendo, rectificando tus pasos. Aún allí se ve el amor y la misericordia de Dios, que cuando estamos caminando y por nuestros propios criterios tomamos una decisión equivocada y nos salimos del camino, viene Dios para rectificar nuestro andar. El salmista va a decir, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. A veces podemos pensar que nuestro caminar, nuestros propios caminos son los correctos y creer que nos llevarán a algo bueno. Pero muchas veces el Señor tiene que intervenir y corregir nuestro caminar. A veces va a usar algún hermano para llamarnos la atención el Señor y para corregir nuestro caminar. Un hermano que va a venir y te va a decir, hermano, esto que estás haciendo no está bien. Tienes que corregir, tienes que rectificar. Dios puede usar a un hermano, puede usar a tu pastor, quien te va a llamar la atención frente a algo que estás haciendo mal. Pero otras veces Dios puede usar una crisis en tu vida, una enfermedad. Dios puede mandarte a la cama unos días para que tú pienses y medites en la manera como tienes que rectificar tu caminar. Y la pregunta para nosotros es si estamos dejando que Dios actúe en nuestra vida rectificando lo que tiene que rectificar. O quizás somos tercos
Y preferimos seguir caminando en nuestra propia opinión, en nuestro propio camino, olvidándonos que Dios quiere, con cuerdas de amor, atraernos hacia Él para corregir aquello que necesita ser corregido. Yo te pregunto, ¿estás reconociendo la soberanía de Dios? ¿Dejándolo actuar en tu vida? ¿Sabes cuál es el gran problema de muchos cristianos el día de hoy? Lo voy a poner en estas palabras, a ver si lo entiendes. El gran problema de muchos cristianos el día de hoy es vivir en automático. Vivir en automático. Te lo voy a explicar. Cuando un avión despega, es el piloto que después de haber chequeado todo en el avión, sabe que el avión está listo para volar, despega del avión. Una vez que tomó altura, el piloto pone el avión en piloto automático. Hasta el momento en que haya una emergencia, una necesidad o tenga que aterrizar, donde nuevamente el piloto toma control de la nave. Pero la mayor parte del vuelo, ese avión está en piloto automático. Hay algunos cristianos que viven así, en automático. Se han acostumbrado a venir a la iglesia, oran porque tienen que orar, leen la Biblia porque tienen que leerla, le hablan de Cristo a alguien porque saben que tienen que hablar. Si pueden servir, sirven, y todo se ha convertido en una especie de rutina. Se ha convertido en automático y están viviendo la vida en piloto automático. ¿Sabes qué pasa con un avión si quiere aterrizar en piloto automático? Se va a estrellar porque necesita del capitán. Tú y yo necesitamos del capitán, del piloto de nuestras vidas, para que el avión de nuestra vida no se estrelle y podamos llegar a buen puerto. Amén. Tú no puedes vivir sin Dios y no puedes vivir sin darle la prioridad a Dios en tu vida. Por eso te pregunto, ¿estás dejando que Él tome control de tu vida o tú estás manejándola? Te consideras el mejor piloto y no sabes que a lo mejor tu vida se va a estrellar. Dios es quien dispone. Dios es el que juzga y el que posee todo. Dios es el que infunde temor reverente, pero también Dios es el que se agrada y el que quiere rectificar tu vida. Y tal vez hoy, en este mismo instante, tu vida necesita ser rectificada, necesita ser corregida. Deja que el piloto por excelencia empiece a controlar tu vida y corrija todo aquello que tiene que ser corregido. Amén. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos por un instante delante del Señor y vamos a acercarnos a Él en una palabra de oración. Padre Santo, cuánto necesitamos que seas tú quien controle nuestra vida. Hoy queremos dejar todo en tus manos y pedirte, Señor, que tú actúes en nuestro corazón. Pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose con libertad en medio nuestro. Mientras estamos así en oración delante del Señor, yo quisiera hacer una invitación a las personas que tal vez nos están visitando por primera o por segunda vez, que están con nosotros en esta mañana, que al escuchar este mensaje reconocen que necesita que Dios actúe en su vida y reconocen que Dios tiene que intervenir en sus vidas. Si tú quieres venir al Señor, abrirle tu corazón, yo quisiera orar por ti y quisiera pedirle al Señor que bendiga tu vida, que Él sea el piloto de tu vida, que Él sea quien maneje tu vida. Si tú quieres venir al Señor y quieres que yo ore por ti, ahí donde estás te voy a pedir que levantes tu mano para yo verte desde aquí. 6 versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor.
Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, que no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este es uno de las pocas secciones en la Biblia donde varias veces se repite la palabra Jehová. Si tú has prestado atención a la lectura, gracias al Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Este es el día de hoy, es un día de ayuno y oración. Estamos en ayuno desde las 00 horas del día de hoy, domingo, y vamos a continuar hasta las 8 de la noche. Ustedes están invitados a venir al programa que empezará a las 2 de la tarde el día de hoy, con toda libertad. Es un día especial, el primer ayuno del año de nuestra iglesia que hemos organizado, y estamos muy expectantes de lo que Dios va a hablarnos, a decirnos en este día. Si usted se olvidó que era día de ayuno y tomó su desayuno en casa, no se preocupe, puede acoplarse al programa, no almorzar, dejar el almuerzo para otro día, para mañana, y hoy día entonces continuar con el ayuno. Si usted quiere venir al programa de ayuno en la tarde, aunque no esté de ayuno, lo que queremos es abrir las puertas del templo a toda la iglesia para buscar al Señor. Va a ser una tarde muy bonita, hasta las 8 de la noche, que va a terminar con la ceremonia de bautismos, un grupo de hermanos de casi 3 hermanos, algo grande en nosotros, pero el mayor obstáculo no es Satanás ni es el mundo, el mayor obstáculo somos nosotros mismos, con nuestra naturaleza de pecado, nuestra carnalidad, nuestra inclinación a lo malo, y nosotros nos convertimos en una barrera para que Dios actúe en nuestra vida. Así que la pregunta de esta mañana es si estoy dejando que Dios actúe en mi vida. ¿Cómo se presenta a Dios en este pasaje? En primer lugar, encontramos que Dios es quien dispone las cosas. El versículo 1 de nuestro pasaje dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Parecería que lo que el texto dice es lo contrario a lo que estamos afirmando, porque estamos afirmando que es Dios quien dispone todas las cosas, pero aquí el texto dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero el sentido de esa frase cambia con la segunda parte del versículo 1, cuando dice, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Ahora, esta versión que tenemos en nuestra Biblia, tal vez no nos permite entender muy bien a qué se está refiriendo el sabio Salomón cuando dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. No nos aclara mucho. Cuando vamos a otra versión de la Biblia, te habrás dado cuenta que con la excepción del versículo 8, en todos los versículos se repite la palabra Jehová. Y eso es muy probablemente porque el proverbista quiere dar a conocer en esta sección que Dios tiene una tiene una forma de actuar en la vida de las personas. El proverbista lo que quiere señalar, quiere reiterar la presencia de Dios como un Dios soberano
en todo el mundo, en todo el acontecer y de manera particular en la vida, y por qué no decirlo, en la vida del cristiano. Sabemos que los proverbios fueron escritos para todas las épocas, aunque fueron escritos específicamente a un joven israelita que vivía bajo la ley de Moisés. Esa era la intención de los proverbios. Pero en este pasaje vamos a encontrar una serie de acciones que Dios mismo va a manifestar, que Dios va a revelarse, específicamente 6 acciones, donde nosotros debemos considerar si estamos dejando que Dios actúe de esta manera en que se revela en este pasaje en cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros somos el impedimento para el actuar de Dios. Dios quiere hacer 13, 14, van a pasar por las aguas del bautismo el día de hoy. Entonces, es una fiesta para la iglesia. Amén. Le animamos a acompañarnos. También nos gustaría dar la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera o por segunda vez. Pueden levantar su mano si usted está por primera o segunda vez con nosotros. Queremos verle. Levante la mano. ¿Alguna visita en esta mañana? Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más que nos visita por primera o por segunda vez? Tenemos una persona que nos está visitando. Démosle un fuerte aplauso por su visita con nosotros. Gracias al Señor. Bien, vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy, continuando con nuestro estudio de Proverbios, que está siendo de mucha bendición. Vamos a mirar ahora Proverbios capítulo 16, los versículos del 1 hasta el 9. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana bajo una pregunta. La pregunta es, ¿estoy dejando que Dios actúe en mi vida? Porque muchas veces nosotros podemos ser el tropiezo para que Dios actúe en nosotros. Dios quiere actuar, Dios quiere manifestarse de cierta manera en nosotros, pero a veces nosotros somos el tropiezo. Por eso que la pregunta creo que es válida. Y a la luz de Proverbios capítulo 16 del 1 al 9, vamos a tratar de responder esta pregunta. Leamos el pasaje de Proverbios capítulo 16.